Buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle la investigación y análisis de los temas que a usted le interesan en el mundo de la economía y las finanzas. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales de Mexiquense TV para que nos siga en Facebook, Mexiquense TV, X Mexiquense, perdón, digital, Instagram, Threads y TikTok, @Raimundo Tenorio. El día de hoy, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer el dato oportuno del Producto Interno Bruto al cuarto trimestre del 2023 y el balance de todo el año fue de cercano al 3% como había sido pronosticado y además, bueno, esto puede explicarse también por los datos de la balanza comercial, consumo, inversión al cierre del año 2023, año en el que no estuvimos exentos, desde luego también de los daños al poder adquisitivo por parte de la inflación. Y para revisar y analizar estos y más datos, es que hoy tenemos una super mesa de análisis con Carlos López Jones y Sergio Negrete Cárdenas, a quien usted ya conoce. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Raimundo. Sergio, como siempre, un gusto. Buenas noches, Raimundo. Buenas noches, Carlos. Gracias, amigos míos. Y bueno, Carlos, empezaríamos por saber si este dato del cierre del 2023 del Producto Interno Bruto, la gran variable macroeconómica, estuvo dentro de los pronósticos y si este pronóstico se debió también a lo que vimos en noviembre y diciembre con una cierta desaceleración. Bueno, señalar que 2023 con respecto a 2022 fue muchísimo mejor de lo que esperábamos, ¿no? Evidentemente, hace un año estimábamos que en 2023 la economía crecería alrededor del 1,5 al 2,5 y bueno, termina creciendo 3.1% en el año. Es una buena cifra para el año. Hay que señalar que está afectada por gasto en el Tren Maya. Hay otros factores por ahí que también la afectan de manera positiva, como por ejemplo la reapertura del sector automotriz, una vez que las cadenas de suministro ya están trabajando al 100%. Fue un buen año en venta de autos el año pasado, 1.300.000, lejos de los máximos, pero bueno, fue un buen año, ¿no? Finalmente fue un buen año para estos sectores. Lamentablemente, y bueno, como se esperaba, el último trimestre del año sí presentó una desaceleración muy importante en todos los sectores. El sector primario cae, no me preocuparía tanto, porque pues representa ya realmente poco dentro de la economía, menos del 5%, pero el sector secundario de la transformación, donde está construcción, extracción de crudo, también cae en el segundo trimestre, y el terciario, que es donde están los servicios, pues sube muy poquito, 0.1% solamente con respecto al tercer trimestre. Entonces, pues empezamos ya a ver la desaceleración en el cuarto trimestre del año. Mi querido Sergio, en esos grandes motores que tiene el Producto Interno Bruto, consumo, inversión, comercio exterior, particularmente el consumo, ¿qué le dio gasolina al consumo privado en México en el 2023? Mira, lo que le dio fuerte impulso al consumo fue tanto cierta recuperación salarial. A ver, estamos prácticamente en pleno empleo. La tasa de desempleo está bajísima, todos lo podemos comprobar, economistas, si no, nada más paseando por las calles y viendo todos los negocios que se contrata. Si tú quieres, no con grandes salarios, eso ya lo sabemos, pero el hecho es que está la economía en ese sentido, es que es la frase, en pleno empleo, trabajando, digamos, a todo lo que da. Pues por supuesto eso te empuja el consumo, pero deja agregarte, es que no podemos disasociar el comercio exterior del consumo. ¿Qué te quiero decir? Pues entran, se vende fuera, y entonces entran dólares, ese dinero empuja. Entonces tenemos un consumo claramente asociado pues con la exportación. Y entonces la gran locomotora, digamos, de la economía mexicana, pues es obviamente la economía de Estados Unidos. Ya lo dijo Carlos, crecimos, ya lo comentaste tú, 3.1%. Ocurre que Estados Unidos creció 2.5%. No suena inferior a México, lo es, pero bueno, es la economía de Estados Unidos, es la más grande del planeta. O sea, es un jalón impresionante para México, sobre todo obviamente para el área fronteriza y para los estados centrales. Y en el sur, como ya comentó Carlos, tenemos los proyectos de infraestructura que podemos decir que van a perder dinero para siempre, pero en el Inter estás metiendo dinero, en el Tren Maya, en el transísmico,
Entonces, en dos bocas. Son agujeros negros de dinero. Se va a perder dinero a raudales con esos proyectos. Pero el hecho es que mientras estás con empleo, estás ahora sí que moviendo la economía en esas regiones. Pues bueno, todo se combinó. Ese empuje en el sur, el jalón en el norte, es impresionante, Raimundo, en ese sentido lo que tenemos. Ahora, si me permites, posteriormente, deja hacer un comparativo posterior de este sexenio, los primeros 5 años, ya lo podemos decir la cifra, con los primeros 5 años de gobiernos anteriores. Claro, sí. Carlos, particularmente lo que mencionó Sergio de los proyectos de inversión en infraestructura fundamentalmente pública, durante el año 2023 vimos estos crecimientos en inversión, el gran motor también del crecimiento potencial de 2 dígitos, pero hacia el final del año, que cerraron parte de estas obras, se cayó esa inversión fija. Ahí tenemos muchas dudas, Raimundo, porque hay que recordar que durante todo el año estuvimos platicando en tu programa que una cosa era lo que nos reportaba el INEGI con crecimientos del 50, 60, 70, 80% anual en inversión pública, increíble. Y del otro lado, cuando la Secretaría de Hacienda le reporta al Congreso de la Unión cada mes cuánto se está gastando, nos dice en el rubro de inversión directa física que no, que el crecimiento ni siquiera llega a un dígito. Hoy salen los datos de todo el año y tenemos una caída en la inversión fija de parte del gobierno. Pues no suena muy elocuente lo uno con otro, pero bueno, al INEGI le reportaron que la inversión directa del gobierno crecía alrededor del 60, 70, 80% anual. Aquí hay un punto importante para 2024. Sí. Como bien señalaba Sergio, bueno, pues el PIB es la suma de bienes y servicios durante un periodo dado. Entonces, toda esta inversión que se hizo este año, ya el próximo año no se va a dar. En 2024 simple y sencillamente no se va a dar porque ya inauguraste las obras. Esto es, ya construiste, ya pusiste rieles, ya trajiste balastro, ya pagaste mano de obra. Si la dejas, vamos a poner un número, en 800,000 millones de pesos este año, en 2023, y en 2024 empiezas y andas sobre los 400,000, 500,000, bueno, el punto que le sumaste este año, pues se lo tendrás que restar en 2024, una cosa pues de una alta base de comparación. Sí. ¿Qué pasa con otros proyectos? Bueno, pasa que una vez que el gobierno ha hecho una carretera, entran los privados a construir las cosas que estarían alrededor de esa carretera, como puede ser hoteles, restaurantes, gasolineras, etcétera, pero en este caso no está pasando. ¿Y por qué no está pasando? Básicamente porque no tenemos proyectos, estudios de rentabilidad. Entonces, la iniciativa privada, ¿qué está esperando? Que pasen 2-3 años para ver si el proyecto realmente es rentable. Ejemplo, el AIFA. Bueno, pues un aeropuerto debería de estar lleno, abarrotado todos los días, y entonces todos los locales comerciales deberían de estar llenos, y pues como eso no sucede en el AIFA, donde a lo mejor hay 1,000 personas o 2,000 personas diarias, pues tenemos en consecuencia que no hay locales rentados en el AIFA, no hay nuevas bodegas, no hay hoteles, no hay nuevos restaurantes. Yo creo que en los próximos 2-3 años ese va a ser el gran reto del Tren Maya, demostrarle a la iniciativa privada que es rentable para promover esa inversión. Coincido con Sergio, todo indica que no lo va a hacer. Ojalá me equivoque, me gustaría que fueran muy rentables, porque hay que recordar que todos los proyectos públicos del gobierno le están quitando dinero a otros rubros, como es el caso de la medicina. Entonces, ojalá que sea rentable. Sí, sí. Sergio, particularmente el valor de esta variable, el Producto Interno Bruto, tú tienes un ángulo muy agudo de análisis cuando te refieres al producto por habitante. Y en tu podcast y en lo que escribes en redes sociales, este producto per cápita no habría avanzado en los últimos 5 años. No, te puedo decir, ya tenemos el número de INEGI. Entonces, el crecimiento acumulado en 5 años, de 2019 a 2023, es 3.3%. Dices, oye, pero ¿cómo si acaba de ser 3.1? Bueno, es que cayó 8 en el año de la pandemia, y que fue una caída agudizada, esto es muy importante decirlo,
¿Por qué el gobierno no hizo la reacción fiscal, la política fiscal, inyectarle gasto a la economía para compensar el choque, para salvar empresas, para salvar empleos? Lo que se hizo en todo el mundo, sí, excepto en México, prácticamente. Entonces, sí podemos culpar, pues, a la política económica del gobierno del colapso que hubo en la pandemia. Hubiera sido menor si el gobierno hubiera reaccionado, no se quiso hacer, fue explícito que no. Entonces, yo por eso sí responsabilizo parcialmente, hay que decirlo, de ese -8 al actual gobierno. Entonces, ese 3.3 acumulado es obviamente bajísimo y efectivamente, si tú dices, bueno, ¿cuánto ha crecido la... Muebles, la fabricación de colchones, todo el sector textil ha sido muy golpeado durante este sexenio, el sector de calzado en algunos sectores también ha sido muy golpeado. ¿Qué significa el PIB per cápita? Vamos a suponer que la economía valía 1,000 y teníamos a 100 habitantes, bueno, pues a cada uno le toca 10. Pero como bien señala Sergio, al paso de los años, pues ya la población ya no es de 100, ahora es de 120, creció un 20%. Pero ¿qué pasa si la economía crece menos de 20%? Pues a cada uno nos toca menos. ¿Qué pasa si crece más que la población? Bueno, pues a cada uno nos toca más. Lamentablemente, como bien señalaba Sergio, pues lo que hemos visto en estos 5 años es que la economía sí ha crecido, pero la población ha crecido más. A cada uno de la rebanada del pastel nos toca menos. Te agradezco mucho esa ejemplificación que haces, mi querido Carlos, porque ayuda mucho también a entender un indicador que, bueno, que como decía yo mencioné, en 5 años no ha avanzado. Les propongo que hagamos una breve pausa y vamos a regresar con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.